Muy buenas noches, señoras y señores. Una edición más de Haciendo Historias, nuestro programa que va transitando la segunda temporada con el agradecimiento, por supuesto, de nosotros tres, a todos ustedes que nos eligen cada semana para conocer algunas de las historias que contamos en estos nuestros programas. Finalizando ya este año con algunas historias que complementan todo el temario que hemos dado en estas dos primeras temporadas y preparándonos, si Dios quiere, y ellos, porque son lo que yo dependo, para el próximo año 2018 con más historias para llevar a su casa. Hoy tenemos una historia que tiene mucho que ver con la actualidad por las consecuencias que trajo. Vamos a hablar de la Guerra Civil Española. España, la península ibérica, que tuvo en su historia diversas invasiones de diversos pueblos y razas para finalmente terminar en esta Guerra Civil Española que nos van a relatar ambos amigos míos, a quien presento en este momento. Arranco con el doctor Enrique Eduardo Quito Galeano. Quito, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafael. Muy bien, gracias. ¿Todo muy bien? Todo muy bien. Perfecto. Y a mi derecha está el doctor Dardo Ramírez Berchi. Dardo. Buenas noches, Rafael. ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias. Bueno, recordándoles simplemente que estamos, por supuesto, concursando por los libros de Moria Ediciones, que lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico haciendohistorias@hotmail.com. También nos puede sugerir temas para la temporada que viene, con mucho gusto vamos a analizar. Pero vamos a entrar de lleno en el tema de la Guerra Civil Española. Bueno, Quito. La Guerra Civil Española es la continuación de la Primera Guerra Mundial, un debate gigantesco de ideas totalmente contrapuestas. Los grandes imperios habían caído, se habían destruido, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, etcétera, etcétera. Y esto hace que ese encuentro de pensamientos diversos, como el comunismo aparecido en Rusia, con la revolución bolchevique, el ascenso de Lenin al gobierno, luego va a continuar Stalin, etcétera, hace que el mundo se fracture en dos grandes líneas de ideas. De un lado se considera el occidente capitalista y cristiano, y del otro lado se considera el oriente comunista, agresor, diabólico, que pretendía destruir la vida de Occidente. Bajo ese simple relato y cuadro histórico presentado, aparece la España en el medio, que no había intervenido en la Primera Guerra Mundial. España fue ajena a la Primera Guerra Mundial porque no estaba en condiciones de entrar en una guerra, había perdido su imperio a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y a su vez transitaba un periodo de pobreza demasiado grande. España era considerada en Europa el patio trasero de Europa, el patio, o sea, la República olvidada. Aunque debemos ser sinceros, la industria española, la ciencia española, las artes españolas ocupaban un primer lugar en el mundo. Era un país de grandes calidades y de grandes producciones. Toda la zona norte, por ejemplo, la industrializada, la zona de Bilbao, la zona de Barcelona, etcétera, hacían que España era productora de materias primas fundamentales para la producción del acero, por ejemplo. Cosa que tenían en la mira los nazis alemanes, que tenían en la mira los italianos, y por supuesto tenían en la mira los norteamericanos, los ingleses y los rusos. Esto generó que España tuviera una evolución en cuanto a su gobierno. La monarquía española se tambaleaba, viene la dictadura de Primo de Rivera, y esto hace que desemboque en una revolución, podríamos decir así, de cambio total de gobierno. Cae la monarquía, Alfonso XIII renuncia y se va al exilio,
y se crea la República en 1931 bajo la presidencia, si mal no recuerdo, de Niceto Alcalá Zamora. Un gran jurista, un gran historiador, un gran intelectual. La República tuvo esa característica. Los más grandes intelectuales de España formaron parte de la República. Entre ellos podemos recordar a Luis Jiménez de Azúa, a Francisco Fernández Blasco de la Moreda, Ferrer Mora, Miguel Unamuno, Antonio Machado y tantos otros célebres poetas, escritores y filósofos que forman la República. Pero la República, como conocemos la actual España, estaba en la misma situación que la actual España. Las autonomías y los nacionalismos localistas de la España hacían que Ortega y Gasset, filósofo español de primer nivel, dijera la España invertebrada. Una España que no lograba soldar sus aristas. Los vascos son vascos, los gallegos son gallegos, los valencianos son valencianos, los granadinos granadinos. Cada uno con su idea. Pero si hacemos un estudio de lo que era la España, vamos a encontrarnos con que sus orígenes son similares. Los íberos son los que van a poblar la península ibérica en su totalidad. Después se van a ver influenciados por corrientes que vienen por el Cantábrico, que son los celtas, y van a formar una gran familia de celta-íberos, celtíberos. Estos son los originarios de la España, de toda España. Vale decir que no pueden decir los vascos, nosotros somos descendientes de tal y ustedes son descendientes. No. Tienen una misma raíz. Y van a atravesar una larga etapa histórica que va a ser la llegada de los griegos, la llegada de los fenicios, la llegada de los judíos, todos comerciantes, para instalarse después uno de los grandes imperios de cultura más extraordinarios que tuvo el mundo, el Imperio Romano. El Imperio Romano va a asfaltar toda España, desde Cádiz hasta Gerona y desde Gerona hasta Figueras se ven los caminos romanos empedrados para facilitar las comunicaciones y para facilitar el comercio. Vale decir que España va a tener la influencia romana, la griega, la fenicia, más tarde van a entrar los godos y visigodos. Sí, señor. Va a entrar el periodo de visigótico, como denominamos nosotros en historia. Este periodo visigótico va a tener sus luchas internas, como siempre, los españoles siempre luchando entre sí, y estos visigodos van a permitir desde el sur la entrada de los árabes, que van a tomar prácticamente toda la península ibérica, incluyendo Barcelona. Asturias es el único lugar donde se mantienen los cristianos luchando contra los árabes, y eso va a durar 8 siglos. El dominio de los árabes en España, el periodo hispano-musulmán, es el Califato de Córdoba, va a durar 8 siglos. Esto es para mostrar un poco cómo la España luego va a empezar la gesta, en 1492 termina, son 8 siglos, en el 711 hasta 1492, que se reconquista Granada en Santa Fe. Frente a Granada se rinde Boabdil el Moro. La República recibe ese damero de ajedrez, de autonomías, de distancias, de desencuentros. Tratará de forjar una familia unida. Tratará de establecer el avance científico. Tratará de levantar la absoluta ignorancia y la tremenda desazón en que vivían los obreros españoles, muy especialmente los agricultores. Los agricultores vivían, diríamos, miserablemente, transitando de campo en campo, porque prácticamente toda España era de los señores feudales, de la iglesia. O sea que nacían pobres, iban a ir pobres. Destino pobre. La tierra no iba a ser de ellos también. La educación, diríamos, no alcanzaba el 10%.
el 90% de los españoles eran analfabetos. Vale decir que el desarrollo económico, cultural y espiritual de España se encontró con un tremendo drama, y la República trata de revertir esto con leyes muy sabias, pero leyes muy también soñadoras, muy utópicas, porque no se podía pegar un salto tan grande para hacer una transformación de golpe, decir, trata de repartir las tierras, los señores se quejan, llegan los anarquistas, aparecen los socialistas, aparecen los comunistas rusos con sus comisarios, que eran terriblemente crueles, y del otro lado comienza a forjarse un frente nacional socialista fascista, apoyado por italianos y por alemanes. No solamente estos dos, estos son la cara visible del gran espectro internacional que va a apoyar a el que se va a levantar contra la República en 1936, que es Francisco Franco Bamonte, que no era el jefe de la revolución, porque estaba el general Cabanela, estaba Yagüe, estaba Santander, o sea, había una cantidad de generales antes que Franco, Sanjurjo, pero Franco, a través de su accionar con su ejército moro, que era el ejército más asesino que se conoce en la historia del mundo, si bien es cierto que de ambas partes los asesinatos eran el pan de cada día, la crueldad de estos moros no tenía ningún tipo de comparación con nadie. Los moros entraban a un pueblo, violaban a todas las mujeres, mataban a criaturas, hombres, y después a las mujeres las liquidaban. Vale decir, no tenían ningún freno, y lo que es peor, no obedecían a ningún mando de tipo español, solo y únicamente lo que Franco ordenaba como jefe. Así se va a construir una de las tiranías más trágicas de la historia española, una de las guerras más sangrientas que se haya conocido en el mundo, que yo siempre afirmo y seguiré afirmando. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1936 con la intervención de la Wehrmacht alemana, tanques de guerra alemanes, los Stukas, los Messerschmitt, todo el armamento que tenía prohibido Alemania por el Pacto de Versalles fabricar o tener como parte del Estado alemán, lo muestra en España. Lo mismo ocurre con los italianos. Los italianos no solamente mandan buques, flotas, como los alemanes, sino también mandan tanques, soldados, tropas, etcétera, etcétera, como lo hicieron los alemanes, que eran también crueles, porque como no era su pueblo, ellos experimentaban todo lo que podían hacer. Así van a destruir Guernica, y van a destruir pueblos enteros, van a bombardear Toledo, las batallas terribles que se dieron, como la batalla del Duero, del Ebro, etcétera, son batallas sangrientas, en que se puede observar la ineptitud de los generales republicanos. Los generales republicanos peleaban entre ellos por a ver quién era el mejor, y lamentablemente en ese quién era el mejor, yo creo que la competencia debía haberse dicho quién era el peor. Carecían de aviación, la aeronáutica republicana era muy pobre, carecían de tanques de guerra, los tanques de guerra rusos eran prácticamente inservibles, carecían de armas, y el mundo, como muestra muy bien en Figueras, en su museo, Salvador Dalí les colgó el teléfono, no atendía los llamados de la República Española, y eso hizo que el mundo, directa e indirectamente, ayudara a Hitler y ayudara a Mussolini, como si fuera un presagio después de lo que le va a pasar a Europa. Europa va a pagar el precio más caro de su historia, con ese tremendo
holocausto que tuvieron, que va a durar hasta 1954, porque hay algunos también que piensan que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, todo el mundo tiraba flores, todo el mundo era alegre, todo el mundo festejaba, todo el mundo brindaba. Absolutamente falso. Ahí continuó la Segunda Guerra Mundial con matanzas atroces, genocidios atroces, que, como bien relata un autor, Continente Salvaje, en Continente Salvaje, Europa Salvaje, vemos las atrocidades que se realizaban. Esa República Española nació ensangrentada. Esa República Española nació terriblemente emparentada con el horror y con lo que nosotros podemos decir lo inimaginable. La gente se moría de hambre, se comían los gatos, se comían las ratas, se comían entre ellos, etcétera, etcétera. Ese es el panorama o escenario que se aprecia. ¿Qué tiene que ver esto con la historia argentina y con la historia de Corrientes? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque, en primer lugar, la República Argentina apoya a Franco. El gobierno argentino era nacionalsocialista fascista. Comienza a construirse la línea fascista ¿en razón de qué? En razón de que Pío XI y Pío XII van a ser papas que van a apoyar a Franco. La Iglesia Católica apoyaba a Franco. ¿Quiere decir esto que los católicos eran todos franquistas? No, porque todos los del norte, los vascos, los bilbaenses, los aragoneses, los gallegos, etcétera, eran tan católicos o más católicos que los franquistas, que a su vez no eran tan católicos porque había, como Yagüe, por ejemplo, era masón, era republicano, como los moros, que eran todos musulmanes, y como los alemanes, que eran todos nazis, que no creían en nada. Y esto hace que el enfrentamiento sea rojos y católicos. ¿Qué noticias llegaban a la Argentina? Y ahí viene la gran lucha internacional de la prensa. Cómo la prensa transmitía y qué se podía transmitir. Las grandes agencias noticiosas estaban en manos de los ingleses, de los norteamericanos, de los franceses. Los rusos tenían poca entrada, poca incidencia, y son los intelectuales, los grandes intelectuales del mundo, los que van a tratar de dar una visión algo diferente a las noticias oficiales brindadas por el bando nacional franquista. En los diarios de la Argentina, en Corrientes, rastreando los diarios del Archivo General de la provincia, se lee todo. Los rojos quemaron la iglesia, los rojos mataron a los niños, los rojos pusieron una bomba acá, los rojos, todos los rojos. Los nenes bien de los franquistas o nacionales eran todos, andaban repartiendo chupetines, flores por la calle. Eran unos criminales, tanto unos como otros. Y en Corrientes tiene su epicentro, como en toda la Argentina. En la Argentina se van a dividir los centros, el centro gallego, el centro asturiano, etc. Cada uno va a tener, va a tirar para un lado. Uno va a ser republicano, el otro va a ser nacionalista. Uno van a colocar la bandera de la monarquía española y otro van a poner la bandera de la república. La bandera de la república es roja, amarilla y morada. La bandera monárquica la conocemos todos, con todos los símbolos necesarios. Bueno, ese es el escenario en el cual nosotros nos vamos a mover en esta guerra civil española. Dardo, para complementar esta presentación. Sí, verdaderamente la guerra civil española ha sido un momento trágico para el mundo. No solamente para España, sino porque este conflicto irradió consecuencias no solamente en Europa, sino en todo el mundo occidental. Juan Bautista Alberdi, en una obra que es
muy lúcida y se ha publicado después de su muerte, El crimen de la guerra. En uno de los párrafos dice que los enfrentamientos entre los estados nunca son tan crueles como las guerras civiles, porque las consecuencias que acarrea la guerra civil perdura por décadas, porque aquellos que combatieron, se enfrentaron y lucharon entre sí después de la paz van a seguir conviviendo en el mismo lugar. En la guerra internacional las distancias se dividen, desaparecen, pero las guerras internas, la tragedia es que voy a tener que convivir con quien ha matado a alguien cercano mío y con quien yo maté o afecté o destruí a alguien en el daño de la guerra civil. Por eso, la connotación que genera la guerra civil tiene una profundidad casi inconmensurable. Y en España marcó eso, porque destruyó, diferenció y dejó secuelas culturales, religiosas, sociales, económicas profundísimas. Más aún en el contexto internacional, en donde, bien el doctor Galeano lo describió anteriormente, en donde acuñó esta guerra y en el momento en que Europa estaba como enardecida. Porque fue España la excusa de esa tragedia que iba a venir y de esa tragedia que se estaba saliendo, la Primera Guerra Mundial. El siglo XX y la referencia conflictiva de la política europea del siglo XX va a partir desde el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, el conflicto de sus consecuencias en la década del 20, en la década del 30, España va a ser el epicentro de esta cuestión, y la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a tener un siglo XX totalmente conflictivo y realmente trágico. Desde fines de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, 1990, van a ser 50, 60 años de efervescencia y de tragedia, porque los 52 millones de muertos aproximadamente que tuvo como consecuencia el costo en vida humana en la Segunda Guerra Mundial no va a terminar en 1945. Va a aumentar y se va a reproducir en la década del 50, en conflictos internacionales, en la guerra de Corea primero, en la guerra de Vietnam después, la década siguiente, los conflictos internos en Medio Oriente, la prosecución de la violencia interna en países dictatoriales como la Unión Soviética de Stalin, que tuvo tantas víctimas como la que tuvo el propio Hitler en los campos de concentración, el Gulag en Siberia con los millones y millones de rusos que no comulgaban con la teoría y el planteo filosófico de Stalin. Entonces estamos viendo un medio siglo que va a ser un todo siglo XX total, porque el siglo XX va a ser un siglo muy cortito en los sucesos políticos, pero muy intenso. Y como incrustado, como engarzado en ese conflicto, va a estar la trágica consecuencia de la Guerra Civil Española, que va a irradiar efectos y consecuencias en todo Occidente. Por supuesto, América Latina, nuestro país, va a tener fuertes consecuencias. E internamente esos años de guerra civil que fueron tan intensas, que llegó a un grado de tragedia y de enfrentamiento del pueblo español que dejó secuelas casi que solamente la podemos observar en la propia Segunda Guerra Mundial. Un enfrentamiento cruel que no solamente se limitó a una lucha armada en campos de batalla, sino la destrucción de poblaciones civiles. Tenemos Guernica, un bombardeo indiscriminado a una población civil, una reacción casi incomprensible para la conciencia humana, y de la misma manera, para equilibrar en esta trágica lucha, tenemos los crímenes que han cometido y han realizado
Los republicanos, tenemos un ejemplo muy paradigmático, tan paradigmático como Guernica, los crímenes de Paracuellos. Durante 1937 había una gran cantidad de detenidos en las zonas republicanas nacionalistas, franquistas, y en una semana los largaron, y como haciendo fuga de esos hombres para poder matarlos a todos. Y así fue los crímenes de Paracuellos, tan feroces como los bombardeos de Guernica. Esto muestra la criminalidad y la intensidad de la tragedia con que se vivió aquella guerra. Vamos a ir al corte de nuestro programa y vamos a continuar luego con este apasionante tema para situarnos en lo que fue la Guerra Civil Española. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Continuamos en nuestro programa con este apasionante tema de la Guerra Civil Española. Un tema que está vigente en la actualidad porque estamos presenciando en estos momentos la pretensión de Cataluña de independizarse de la República Española. Pero no es por ahí Cataluña la única, sino que en el otro bloque el doctor Tito Galeano contaba de esta permanente intención de los pueblos de las diversas razas o etnias españolas o nacidos en tal lugar que quieren ser eso y no, prefieren ser eso y no españoles. Nos introduce en el tema el doctor Dardo Ramírez Gachi. Esta cuestión se manifestó claramente en la tragedia de la Guerra Civil Española. España, para lograr la formación de su Estado moderno, de su monarquía tal como la conocemos desde el siglo XV y XVI en adelante, fue la síntesis de la reunión de varios reinos, de varias territorialidades que quedaron fragmentadas desde la Alta y la Baja Edad Media, con fuertes principios de autonomía y de decisión, que fueron, resabios de el abandono ancestral del Imperio Romano y dejando al municipio romano, posteriormente municipio español o los municipios españoles, con cierta identidad y particularidad. Entonces, esas fragmentaciones territoriales que tenían su autonomía, tenían su gobierno, tenían su decisión, tenían sus leyes, hasta que la unidad de la península, que se va a dar específicamente con Aragón y con Castilla, le va a dar una matriz muy particular de unificación territorial y unificación de poder político y legislativo. Pero esa construcción estadual que vamos a tener de la Hispania, la construcción de la monarquía española, no va a anular los vestigios de la defensa
y los criterios autonómicos de los diversos pueblos de las regiones españolas. Vamos a poder manifestar que también culturalmente vemos en este mosaico estas características peninsulares que se manifestaron fuertemente durante la Guerra Civil Española y que, por supuesto, siguen expulsando estas características en la actualidad. A tal extremo que hasta hace algunos meses vemos la reacción que ha tenido Cataluña con esta posibilidad y este autoconvencimiento de que querían lograr una independencia de aquel tronco común que era la España. La Guerra Civil Española va a exponer también fuertemente estas autonomías, porque estos territorios, algunos más apegados al franquismo, otros más apegados a esta tradición republicana, hizo que cada uno tomase su identidad dentro de aquella vieja tradición. Y esta explosión que fue la Guerra Civil Española tuvo repercusión, como decíamos, no solamente en Europa, sino también en los países hispanoamericanos. Primero, porque no olvidemos que la década de 1930, que es el epicentro de esta conflictividad, todavía en los países hispanoamericanos había una gran cantidad de población de inmigrantes españoles, de hombres que todavía tenían la inmigración española, que eran los resabios de aquellas últimas inmigraciones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquella gran inmigración que inicialmente se produjo por la crisis europea, la necesidad de que nuestro país necesitaba fomentar las colonias agrícolas y poblar el territorio nacional, propuesta, como ya hemos trabajado y analizado en programas anteriores, que ha sido una política de Estado de aquella generación del 80, de la política de Sarmiento, de Avellaneda, de Roca, que va a consolidar a fines del siglo XIX esta política inmigratoria de la doctrina alberdiana de gobernar es poblar, pero va a proseguir porque las oleadas inmigratorias van a ser muy fuertes en la época del Centenario, durante el primer gobierno de Irigoyen, y van a ser específicamente italianos y españoles. Y estos españoles que venían con aquella cultura política de la propia España, se van a instalar y van a vivir en Argentina palpitando los conflictos y la tragedia de España. Y el gobierno de la Argentina, en la década de 1930, una década compleja, institucionalmente difícil para la Argentina, de grandes retrocesos en lo institucional, porque no olvidemos que a partir de septiembre, del 6 de septiembre de 1930, se va a producir el primer golpe militar y de ahí en más toda una fragua de pujas entre fuerzas militares que van a estar, militares y civiles, que van a estar al sol palpitando de acuerdo a lo que va a pasar en el mundo occidental, en la política del mundo occidental. Razón por la cual tanto el ejército como las fuerzas políticas en la Argentina en aquella década se van a dividir fuertemente en germanófilas y en anglófilas. Es decir, aquellas que estaban fuertemente vinculadas a aquella tradición germánica, prusiana, que va a lugar desde los Uriburu en adelante, pero también va a estar la germanófila desde Agustín P. Justo en adelante. Es decir, la Argentina y la palpitación de la política argentina va a estar ligada fuertemente a lo que va a ser el poderío alemán germanófilo en Europa y la alianza inglesa norteamericana de otro sector de la política argentina. Muestra de eso tenemos claramente en la década del 30, casi paralelamente los famosos tratados Roca-Russiman en el 32-33, en donde la Argentina políticamente con Justo y Julio Argentino Roca hijo, como vicepresidente, van a optar en esta alianza internacional con Inglaterra y Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que la Argentina linealmente siga esto. Inmediatamente las pujas internas van a entrar en conflicto y también los sectores germanófilos van a hacer lo suyo y van a marcar y dejar su señal. La Argentina era generalmente imitadora. Hoy decía Tito, cuando hablábamos en la primera parte, de que el gobierno era un gobierno nacional
socialista, fascista, Sí. el gobierno de Juan Domingo Perón. Sí, señor. O sea, era como que la Argentina imitaba o copiaba o se sumaba a los grandes movimientos que en ese momento el mundo estaba formándose. Fueron tan fuertes las transformaciones políticas que generó Europa en aquel momento y la respuesta que esta digamos, construyó para afuera, que irradió consecuencias en todos lados. Y por supuesto, en países periféricos o países emergentes, subdesarrollados o que buscaban un nuevo camino, veían en ese espejo europeo ideológico la construcción del camino que estaba de moda en lo político. Pero insisto, y había estas dos corrientes, la germanófila y la anglófila, lo que no quita que también la revolución bolchevique y el comunismo y el anarquismo tuvieron su lugar en otros estratos sociales, en otros planteos, con otras cuestiones, pero también estuvieron presentes. Esta referencia de la década de 1930, que fue fundamental para reencauzar los movimientos políticos en la Argentina, que después, al corto tiempo, vamos a tener como consecuencia el surgimiento del peronismo con la figura sobresaliente de Juan Domingo Perón, a partir del golpe del 4 de junio de 1943, con la figura de este sector no anglófilo, sino germanófilo a partir del 43, y se va a perfilar en plena Segunda Guerra Mundial como un factor de poder determinante en América Latina y específicamente en nuestro país. Quito. Bueno, la Guerra Civil Española marcó un hito fundamental en la historia argentina. Por ejemplo, los empleados de la línea 60 compraron ambulancias para enviar a la República. Así otros españoles compraban armas para enviar a los nacionales. Las familias que vinieron a la Argentina de España eran de todos los lugares de España. Acá se juntaban los asturianos, los gallegos, los vascos, los madrileños, los granadinos, etc. En la Argentina, esa gran colectividad española, y especialmente en Corrientes, que tiene sus diversos orígenes, se da en la sociedad española, que todo el mundo conoce. Eso nucleó a los españoles, sin distinguirlos entre granadinos, valencianos, gallegos o vascos. Para los argentinos, los que vinieron como inmigrantes, entre ellos mi abuela, entre ellos mi abuelo, son personas que vinieron de la España. Era España, era el Reino de España. Pero vivieron la guerra de distintas maneras. Por ejemplo, en una reunión estábamos comiendo con la familia española, la familia Viudes, los Gómez, etcétera. Estábamos comiendo y un señor me dijo: decí viva Franco y te doy 2 pesos. En esa época 2 pesos era para mí una fortuna. Y bueno, yo, sin saber un pito de la vela que era viva Franco, digo viva Franco. Decir viva Franco y que la mesa clavara todos los cuchillos fue algo que a mí me impactó. Pues que no te mato porque eres un chiquillo, que no somos como los franquistas que matan chiquillos, por eso te salvas. Y ya sabemos, tú eres el que le ha dicho al niño eso. Bueno, yo quedé partido por la mitad. ¿Cobraste tus 2 pesos? Sí, cobré. Negocios son negocios. Y de ahí empezó. Y ahí a su vez uno empezó a preguntarse, porque nosotros tenemos... ¿Qué fue la educación argentina? La educación argentina fue una gran mentira. La educación que nosotros recibimos, tanto Dardo como yo, y como toda una generación de la década del 50-60, fue una gran mentira. Nosotros en el derecho, por ejemplo, estudiábamos Derecho Internacional Público, de un gran nazi, Podestá Costa, un gran nazi. No tiene nada que ver conmigo. Bueno, quiero aclarar. Bueno, pues Podestá Costa jamás nos habló de la Guerra Civil Española. Podestá Costa jamás nos habló de la Segunda Guerra Mundial. Eso eran temas
Pasen por ahí. No es. Nadie, por ejemplo, cuando los peronistas hablan y dicen, no, nosotros somos la República, somos... No, paren, no se olviden que ustedes, el 4 de junio de 1943, con Pedro Pablo Ramírez, hicieron la revolución en la Argentina y derrocaron al gobierno de Ramón Serapio Castillo. Y no solo eso, sino que con ese derrocamiento introdujeron en la escuela pública argentina la educación obligatoria del cristianismo, del catolicismo. O sea, en las escuelas por la cual pasé yo, se enseñaba religión obligatoriamente. Y los que no creíamos en eso, teníamos que salir al patio y nos ponían ahí bajo el sol, porque lo correcto sería que nos manden a dar moral, filosofía, o que nos lleven a la biblioteca a leer un libro. No, venían las catequistas, que sabían apenas leer y escribir, y la mitad de la escuela de Belgrano salía, porque la mitad de la escuela de Belgrano eran alumnos que pertenecían a la colectividad hebrea. Y era inadmisible que esos judíos, porque si había anatema en el mundo eran rojos, demonios, judíos, masones, homosexuales. O sea, todos esos anatemas venían en la misma cajita. Toda esa encriptación social venía en la misma cajita. O sea, que vos eras rojo, ya era homosexual, ya era... Sí. Era todo. Esas discriminaciones horribles y terroríficas nacieron en base a ese fascismo y nazismo que se está construyendo en Europa. Algunos grandes intelectuales advirtieron este gran peligro que se producía en la República Española y eran católicos a ultranza. Vamos, por ejemplo, a tomar un ejemplo, un contrario absoluto de la República, François Mauriac, que se arremetió contra los nacionales después de que uno de los oficiales le explicara la filosofía que él aplicaba de los enemigos heridos. Dijo, cito, las medicinas son escasas y caras. ¿Se figura usted que vamos a gastarlas inútilmente en ellos? En los republicanos heridos, debiéndolos matar, al fin y al cabo no vale la pena curarlos, se termina con ellos cuanto antes. Mauriac escribió a Serrano Suñer que para millones de españoles el cristianismo y el fascismo se han convertido en una sola cosa y no pueden odiar a uno sin odiar también al otro. Y salió en defensa de su correligionario el escritor Jacques Maritain. Jacques Maritain es el último gran canonista que tuvo el catolicismo, odiado en la Argentina, odiado en el mundo. ¿Por qué? Porque era republicano. Porque él decía, les advierto que acá los nazis y los fascistas están probando sus armas y que se van a venir por Europa. Claro, que vino después. Que vino después, porque hablando de campos de concentración, los grandes campos de concentración franceses para los republicanos eran tan horrorosos como el Gulag de Stalin y como los campos de concentración de Hitler. Eran terribles. Los ingleses, con esa flema inglesa y con esos fracasados como Elder y como Chamberlain, dos grandes idiotas de la política, permitieron que Hitler siguiera avanzando y fuera anexando territorios a costilla de estados soberanos, mientras ellos se mantenían tranquilos y no entraban en guerra, hasta que la guerra se vino indefectiblemente hacia ellos cuando Hitler, en una jugada magistral, firma el pacto Molotov-Ribbentrop con Stalin y se divide en Polonia. Y en Polonia producen una tremenda matanza. Todos estamos hablando de 1939, ¿eh? Sí. Ya la guerra civil española estaba terminando porque lo que esperaban los republicanos era que la guerra internacional se desatara para que el mundo comprendiera que ellos estaban peleando contra el demonio, que era Hitler y que era Mussolini. Pero pocos se dieron cuenta de eso. Y François Mauriac se dio cuenta. Otro que se dio cuenta es un gran cristiano, un gran católico, que es George Bernanos, Los cementerios bajo la luna. George Bernanos escribe la realidad de lo que ocurría en Mallorca.
En Mallorca venían los camiones, levantaban a los agricultores, gente que trabajaba para comer, pacífica, gente que no tenía ningún peligro, que no representaba ningún peligro, y más aún en una isla aislada. Y los alzaban y los fusilaban y los tiraban en un pozo en los cementerios bajo la luna. No debemos olvidar que esto también tiene sus consecuencias, diríamos, en el posterior desarrollo de la Guerra Civil Española, cuando Franco esclaviza a todos los republicanos y a los no tan nacionalistas, porque también amigos fueron a parar como esclavos. Sí. Usted se va a España y se va a Madrid y de ahí va a ese tremendo monumento que es el Panteón que mandó construir Franco. Ese panteón está hecho en la montaña, es una cruz dentro de una montaña, a 1000 y pico de metros, construido con mano de obra esclava. Los republicanos ahí tenían que dejar la vida, y eso no los eximía de ser fusilados en cualquier momento, porque en cualquier momento, por ejemplo, aparecía un batallón y decían, bueno, vos, fusilados, con una tremenda cruz más grande que la montaña, que imponía, digamos, la base del terror a través de la cruz. Lamentablemente ese lugar es lúgubre, es un cementerio en la montaña, que por presión internacional a comienzos de la década del 50, presión internacional especialmente de Estados Unidos y de las potencias triunfadoras contra el eje y contra Italia, el eje que es Italia, Alemania y Japón, le obligaron a que también muertos republicanos descansen ahí, en ese lugar. Porque esta guerra, si me permite, Sí. doctor, y así generar Un diálogo. sí, una construcción de esta inexplicable tragedia, ¿no? No solamente fue una cuestión ideológica. Con el transcurrir de los años, de la voracidad de esa guerra civil, vemos que tuvo también un gran perfil de carácter religioso. Sí. El solo hecho de creer en un Dios o tener la religión católica era pasible de la muerte. Sí, sí. Tenemos ejemplos, así como usted cuenta, que con el nombre de la cruz se produjeron esos crímenes. También teníamos conventos, teníamos iglesias que por ser religiosos y tener la práctica religiosa del catolicismo, los sacaban a la vereda y los fusilaban. Sí, señor. Sí, señor. Es decir, llegó a una intensidad de odio esa guerra que desbordó no solamente la cuestión ideológica, sino también la cultural y la religiosa. ¿Cómo hacer que España se desprenda de esa tragedia? Y más aún una guerra civil en donde con aquel que combatí trinchera a trinchera, pueblo con pueblo, después de firmada la paz, tenga que convivir. No, resulta que eso de lo religioso también se da la mezcla. Cuando entran los nacionales a Bilbao, cuando entran los nacionales a Barcelona, cuando entran los nacionales en toda la zona, diríamos, republicana, le fusilan a todos los curas, le fusilan a las monjas, le fusilan a todos aquellos que colaboraron con la República, que simplemente eran hombres que tenían su idea y que decían, nosotros creemos en la República porque es el gobierno legal, porque así se ha votado, porque la República es producto de la soberanía del pueblo español. Sí. No era la República un golpe de Estado que tomó el poder, no. Pero no obstante, los curas vascos, entre ellos uno de ellos Aristimuño, que tenía descendientes acá en Argentina, que tiene descendientes acá en Argentina, fueron fusilados. Un ejemplo del horror de lo que fue España, si se me permite citar, Sí. estaban en una reunión, todo el mundo conoce a don Miguel Unamuno, un filósofo, literato de primer nivel, era el rector de la Universidad de Salamanca, y estaba el general Millán Astray, y un legionario allá en el fondo gritó, ¡viva la muerte!
El general Millán Astray y todos los demás aplaudieron viva la muerte. Bueno, Unamuno se levantó y cito: estáis esperando mis palabras. Me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces, quedando callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como una aquiescencia. Quiero hacer algunos comentarios al discurso, por llamarlo de algún modo, del profesor Maldonado. Dejaré de lado la ofensa personal que supone su repentina explosión contra vascos y catalanes. A los vascos y catalanes lo odiaban los nacionalistas. Yo mismo, como sabéis, nací en Bilbao. El obispo, lo quiera o no, es catalán, nacido en Barcelona. Pero ahora acabo de oír el necrófilo insensato grito «¡Viva la muerte!». Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendía, he de deciros, como experto en esta materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente. El general Millán Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes. Pero desgraciadamente, en España, hay actualmente demasiados mutilados, y si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta pensar que el general Millán Astray pudiera dictar las normas de psicología de la masa. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor. Llegado a este punto el discurso de Miguel Unamuno, Astray no pudo contener su ira y gritó: ¡muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! Bueno, le contesta Unamuno: este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. Dicho esto, las armas de los republicanos, de los nacionalistas, le pusieron la bala en la cabeza a Miguel Unamuno. Lo estaban por ejecutar ahí. La esposa de Franco, la señora Polo, le salva la vida. Lo mandan detenido a su casa y a los pocos meses muere Miguel Unamuno. Toda España, todas las carreteras, todos los acueductos, todas las obras de infraestructura de España se hicieron con mano de obra esclava, con todos los republicanos esclavos. Por eso España es una herida sangrante hasta la fecha. Recorrer España hoy es encontrarse con los odios todavía flotando en el ambiente. Ni se te ocurra decir viva la República o viva Franco, porque te pueden cortar la cabeza de un solo tajo de uno de esos cuchillos toledanos tan filosos que te deja la cabeza separada del cuerpo de un solo tajo. España sigue siendo la invertebrada hasta hoy. Los vascos carecen de razón. Los vascos carecen de razón porque ellos son tan españoles como todos los españoles. Los vascos provienen del mismo tronco, de la misma raíz, hablan el idioma castellano y hablan su idioma, como acá en Corrientes, hablamos castellano y hablamos el guaraní. Pero no por eso vamos a declarar la República de Corrientes, ni la República de San Cosme, ni la República de San Miguel. Somos argentinos y después vamos a fortalecer nuestras localías. A mí me da pena cuando veo personas que parecen inteligentes que estén gritando esa tontería de separar un territorio pequeño que ya ha producido tantos daños en esa zona. Miles de empresas, miles de industrias se han trasladado de Cataluña al interior de España para no soportarle a estos separatistas. Por el bien de España, por la unidad de España, tienen que empezar primero a unirse y segundo
a restañar esas heridas para que no sigan sangrando. Bueno, más allá de la idea que da el doctor Galeana, ahora dijo República de Corrientes, algunos se va a aprender y va a querer fomentar la reforma de alguna constitución y todo eso para quedarse más tiempo y ser nosotros no argentinos sino correntinos nomás. No está por ahí mala la idea. Nosotros le agradecemos su atención y volvemos en 7 días con nuestro programa y un nuevo y apasionante tema. Muchas gracias.